Quiero presentarles nuevamente y dejar con ustedes a Ricardo Riesco Izaguirre. Él es abogado por la Universidad Católica de Chile, tiene un máster en Derecho en la Universidad de Columbia y es ya hace algún tiempo nuestro fiscal nacional económico. Quiero volver a agradecerle a Ricardo, que tuvo además una muy pronta y positiva respuesta a nuestra invitación, y él ha decidido hoy día hablarnos sobre integridad corporativa. El momento es ahora, ¿no? Un título bien atractivo, bien desafiante, que esperamos escuchar en media hora aproximadamente que vienen por delante antes de empezar con la interacción con ustedes. Ricardo, una vez más, bienvenido. El escenario es tuyo. Muchísimas gracias, Álvaro. Quería confirmar que se escuche. Se escucha perfectamente. Inmediatamente, entonces, quería confirmar que se viera también. También se ve, ¿no? Tal vez hay que ponerlo en formato presentación o ya está, ¿ven? Está en formato Está presentación. perfecto, perfecto, Ricardo. Bueno, quisiera partir agradeciéndole al Centro de Ética Empresarial del S Business School de la Universidad de los Andes, y especialmente a la persona del director del centro, Álvaro, y también a Ricardo Gamerov. Para mí es un gran placer y un gran honor poder compartir el día de hoy en este webinar sobre un tema tan importante como es la ética y el crimen corporativo. Como quizá algunos de ustedes saben, el artículo primero del Decreto Ley 211, que es nuestra legislación de libre competencia, le encomienda a la Fiscalía Nacional Económica el deber de defender la libre competencia en los mercados chilenos. ¿Y cómo cumplimos ese deber de defender la libre competencia? A través de distintas formas. Una de las principales formas, naturalmente, es detectar, perseguir y buscar sanciones para todos aquellos que incurren en conductas anticompetitivas de cualquier tipo, ya sea de carácter coordinado como las colusiones, por ejemplo, las más famosas de todas, o también de carácter unilateral. Pero ese mismo artículo también le encomienda a la Fiscalía el deber de promover, de promocionar la libre competencia en los mercados chilenos. Y eso lo hacemos también a través de una multiplicidad de herramientas. Tenemos nuestros estudios de mercado, que algunos de ustedes ya quizás los ha escuchado o quizás eventualmente, espero, quizás incluso los ha leído. Hemos tenido estudios de mercado promoviendo la competencia en los mercados de rentas vitalicias, de notarios, de textos escolares, de medicamentos, y ya durante los próximos días sacaremos el próximo, que es en materia de compras públicas. También promovemos la competencia a través de distintas guías que emite la Fiscalía Nacional Económica, como es la guía, por ejemplo, de programas de cumplimiento de libre competencia, un tema muy atingente a este webinar. O también, por ejemplo, la guía sobre asociaciones gremiales, el comportamiento que deben tener los agentes económicos cuando están rodeados, como ocurre en el marco de asociaciones gremiales. Y una tercera forma en que promocionamos la competencia es justamente a través de actividades de promoción, de webinars hoy en día en el marco de esta pandemia como este. Y por todo lo anterior estoy muy agradecido de la invitación que se me ha hecho. Dicho lo anterior, quiero ser muy sincero, y en este punto probablemente voy a diferir en alguna medida de lo expuesto por Álvaro y por Ricardo en relación con los resultados de la encuesta. Y la verdad es que voy a presentar una visión un poco más pesimista de lo que se ha presentado hasta este minuto. Pesimista no en relación a la encuesta, naturalmente, me parece que es una encuesta seria. No tengo expertise, digamos, para determinar cuál es su validez estadística. Me parece que 322 respuestas es un universo importante de personas y, por lo tanto, los resultados de la encuesta debiesen representar lo que está ocurriendo hoy día en nuestro país. No me quiero referir a la encuesta propiamente tal, sino que a sus resultados. Porque Álvaro me envió la encuesta la semana pasada y estuve revisando y analizando los resultados de la encuesta durante este fin de semana. Y para ser muy franco, la verdad es que los resultados de la encuesta me parecieron sorprendentes, me parecieron decepcionantes, la verdad, y también me parecieron preocupantes de cara a los futuros desafíos que tenemos en Chile, especialmente en los momentos actuales que vive nuestro país. Y antes de analizar los resultados de la encuesta, quería partir de una base central. Todos, yo creo, los que estamos presentes en este webinar de manera remota, sabemos y estamos de acuerdo en el rol central que cumple la actividad empresarial en la vida y en el desarrollo de las personas, de la sociedad, del país
y también del rol central que tiene la actividad empresarial para la legitimidad de nuestro sistema democrático. De hecho, así lo entiende la propia Fiscalía Nacional Económica, que es una férrea defensora de los mercados como el mejor lugar que se ha creado hasta el momento por el ser humano para asignar de la mejor manera posible, de la manera más eficiente, los escasos recursos que tenemos para satisfacer una cantidad infinita de necesidades, sobre todo en épocas como las actuales. Y lugares donde a la vez se provee a las personas, a los consumidores, de más y mejores bienes y servicios al menor precio posible. Y en esos mercados que promueve, que defiende la Fiscalía Nacional Económica, naturalmente la actividad empresarial, las empresas, cumplen un rol único e insustituible. Pero me sorprendió y en cierta medida también me decepcionó los resultados de la encuesta, porque pese a todo lo que ha ocurrido durante la última década en nuestro país, me refiero específicamente a los de pollo, por nombrar solamente los que causaron mayor repercusión pública. Y sobre todo, luego de lo que ocurrió a partir del pasado 18 de octubre, a propósito de lo que se ha denominado el estallido social, pareciera, si uno lo juzga a través de los resultados de la encuesta, que las empresas aún no logran dimensionar el impacto profundo que producen sus acciones negativas en la sociedad. Las positivas naturalmente causan un impacto muy profundo y de carácter favorable, pero las negativas también dejan una huella de gran profundidad en nuestra sociedad. Y en ese sentido, me parece que todavía las empresas están adoptando demasiado pocas medidas para prevenir ilícitos anticompetitivos, pero también de cualquier otra naturaleza en nuestro país. Y me parece que los resultados de la encuesta así lo grafican. Efectivamente, como ya se señaló, la encuesta está hecha sobre la base de un total de 322 respuestas válidamente emitidas. Me parece un número muy fuerte y poderoso para cualquier clase de empresa. Pero la verdad es que este cuestionario, respecto de ética y crimen corporativo, se envió a 12.000 personas vinculadas a la empresa. Directores, gerentes, colaboradores de la más distinta índole. Entonces, si es que 322 personas de 12.000 responden la encuesta, eso implica que la tasa de respuesta de la encuesta es de un 2,7%. Y la verdad estoy siendo generoso, tuve que aproximar, porque la tasa real es 2,68%. Y la verdad es que todos durante la pandemia tenemos muchas cosas que hacer, estamos con grandes grados de incertidumbre, preocupación familiar, social, laboral, de distinta índole. Pero uno de todas maneras se deja tiempo para las cosas importantes. Y me parece que una tasa de respuesta del 2,7% respecto de materias tan importantes como esta para nuestro país, y no lo estoy diciendo yo, sino que lo vemos diariamente en las noticias, en todo lo que leemos, escuchamos, en las conversaciones diarias, me parece que es una tasa de respuesta que da cuenta nuevamente de que aún no se dimensiona la magnitud de este problema y por lo tanto aún no se están tomando las medidas adecuadas para responder al mismo. Dentro de las distintas variables de la encuesta se señala que el 60%, alrededor del 60% de las empresas contaría el día de hoy con un código de conducta. Un buen número, pero a grosso modo uno podría también verlo desde otra perspectiva, que casi la mitad de las empresas chilenas, pese a todo lo que ha ocurrido durante la última década y último tiempo, aún no cuenta con un código de conducta expreso, escrito y claro para sus colaboradores. Es decir, los colaboradores no tienen reglas claras respecto de los parámetros legales, éticos y morales con los cuales se tienen que conducir en el marco del desarrollo de sus actividades. Y esto es un número preocupante porque si uno también analiza, ve también que hay 60% de empresas que tienen un código de ética, pero solo un 40% de empresas que tienen una línea de denuncia. Y el tener una línea de denuncia es como uno de los elementos básicos que grafica la seriedad y potencial efectividad de un código de conducta. Es muy difícil sostener que uno tiene un código de conducta serio, real y efectivo si ese código de conducta que establece cuáles son las conductas que no se toleran al interior de la organización no va acompañado de una línea de conducta, de una línea de denuncia que permita a quien detecte algún incumplimiento pueda hacerlo presente y acusarlo eventualmente a sus superiores. Entonces, si el 60% tiene
códigos de conducta, pero solo el 40% tiene líneas de denuncia, uno podría razonablemente concluir de un análisis preliminar que solo un 40% de los códigos de conducta que han adoptado las empresas hasta el momento tiene algún grado de seriedad. Y este 40% de códigos de conducta que tienen una línea de denuncia tiende a coincidir también con un número, alrededor del 40% de empresas que realmente están capacitando a sus colaboradores en estas materias. Y capacitando hay que ser bien flexible en esta materia porque no hay datos en esta encuesta, pero sí los últimos datos que yo al menos manejo de los Estados Unidos, provenientes de una institución que se llama la Society of Corporate Compliance and Ethics, señala que cuando hay capacitación, en el 71% de las veces se realiza una vez al año, digamos. Solo el 40% de las empresas está capacitando a sus funcionarios, y uno podría desprender que esa es una capacitación de carácter anual. Y de aquellos que son capacitados, y estos son datos que arroja la misma empresa, solo el 44% estima que esa capacitación les fue útil. Es decir, el 56% de los encuestados señala que la capacitación que les realizaron no les surtió efecto, que no tiene la potencialidad de hacerlos dirimir y razonar adecuadamente enfrentados a un dilema legal, ético o moral. Y por eso, si uno continúa con esta secuencia, lo que puede concluir de estos datos, digamos, yo no soy un experto en análisis de encuestas nuevamente, pero sí me parece que es una conclusión razonable de los números que ya hemos analizado, es que entonces de estos números se deriva que menos del 20% de las empresas en Chile están haciendo esfuerzos reales y serios para evitar infracciones a la ley. Y eso me parece que es un número extremadamente bajo para nuestro país. Y de hecho, miren otros números de la empresa. Tampoco se está tomando en serio esto por parte de las empresas, que en esta encuesta un 52% de las personas señalan, más de la mitad de los encuestados señalan que estarían dispuestos a adelantar la fecha de una venta o de un contrato para efectos de percibir un beneficio monetario para sí mismo, de obtener un bono. Y el 73% de los encuestados señalan que estarían entre algo a muy dispuestos a registrar contablemente un ingreso para efectos de obtener un bono, a sabiendas que luego ese ingreso registrado contablemente iba a ser revertido o reversado. Esto me parece de suma relevancia y de suma gravedad. Es decir, un 73% de los encuestados están dispuestos a engañar a la propia empresa con tal de obtener un beneficio de carácter personal. Si son capaces esos colaboradores de hacer eso en la propia empresa donde trabajan, ¿qué serán capaces de hacer cuando los perjudicados más directos son, por ejemplo, la sociedad en su conjunto? Personas de carne y hueso que no conocemos, sino que se funden en una masa, digamos, que no somos capaces de individualizar. Probablemente la capacidad y disposición a efectuar un ilícito es mucho mayor que respecto de personas que conocemos y en las cuales trabajamos. Y esto tampoco no es sorprendente, que los colaboradores, al parecer, según su propia confesión, uno podría decir, la encuesta, están dispuestos a hacer esta materia, porque al final el que comete un acto ilícito desde la perspectiva legal, ética, moral, parecer no tiene grandes sanciones al interior de la empresa. Entre el 55% de los encuestados dice que cuando se detecta a alguien que comete algún ilícito, o no recibe ninguna sanción, o alternativamente es despedido, pero con las indemnizaciones que corresponderían a cualquier otro funcionario que hubiese sido terminado por causales legales, digamos, habituales. Y por lo tanto, no hay ninguna responsabilidad, no hay ninguna consecuencia de la comisión de un acto ilícito en una enormidad de los casos, en la mayoría de los casos, según se desprende de esta encuesta. Pero bueno, siempre hay que mirar el lado más positivo de las cosas, y como me dice mi señora habitualmente, y coincido en eso con los expositores anteriores, de que estas encuestas permiten un campo de mejora, nos abren una perspectiva de ir mejorando las prácticas de nuestro país, que es gigantesco, enorme, y la verdad, apasionante, del cual solo se pueden desprender cosas buenas para las empresas, para las personas y para nuestro país. Por lo tanto, tenemos un desafío apasionante por
delante nuestro. Pero hay una cosa importante que quisiera partir. El hecho de que las empresas hasta el día de hoy no se hayan tomado seriamente, creo yo, en base a los resultados de la empresa y en términos generales, generalizando la prevención de ilícitos de distinta naturaleza, creo que revela cuestiones muy importantes respecto del ser humano propiamente tal y de su comportamiento. Para diseñar programas de cumplimiento efectivos, serios y reales, me parece que hay que tener un profundo conocimiento del ser humano y de su comportamiento. Y por eso siempre he dicho, que no es materia de este webinar, que los programas de cumplimiento tendientes a evitar ilícitos de cualquier naturaleza no solo deberían ser realizados y hechos por abogados, también por economistas, también por antropólogos, también por psicólogos, también por sociólogos, por personas que entiendan al ser humano y por lo tanto entiendan cómo tratar de evitar que el ser humano cometa ciertas conductas, porque lamentablemente tenemos que aceptarlo, tenemos que aceptar algunas características que tenemos todos los seres humanos, entre los cuales naturalmente me incluyo. Por ejemplo, somos muy malos jueces de nosotros mismos. Tenemos muy poca capacidad autocrítica, pero somos malos jueces de nosotros mismos, pero somos muy buenos abogados en las causas personales de nosotros mismos. Siempre tenemos excusas y justificaciones para todas las cosas que hacemos. Somos malos jueces de nosotros mismos, buenos abogados de nosotros mismos y excelentes jueces de los demás. Siempre la culpa a los demás, y esto es muy importante en materia de infracciones a la ley. Siempre el que está infringiendo la ley es el de al lado. Ya lo señaló Álvaro en su presentación. Hay un tema en los resultados de la encuesta respecto a si esto es la realidad o es un ideal al cual se aspira, si hay un sesgo en la respuesta respecto de percepciones más de la realidad que está ocurriendo. También como seres humanos nos convencemos siempre de que estamos haciendo cosas buenas, y cuando tenemos dudas de si algo es bueno o algo es malo, ¿a qué recursos recurrimos? A varios. Primero, nos justificamos en que todos lo hacen. Bueno, ¿cómo no lo voy a poder hacer yo si es que el de al lado también lo está haciendo? También nos justificamos en que lo que hacemos nosotros no causa daño a nadie. Y esto es un tema muy importante respecto a los llamados delitos de cuello y corbata. Quizá han habido muchos estudios respecto de por qué las personas cometen esta clase de delitos de cuello y corbata. Y hay distintas teorías, desde los que creen que es un tema genético, de los que creen que es un tema social, gente que vivió en realidades sociales muy complejas, hasta los que creen, y esta teoría me parece bastante buena, digamos, que es un tema de empatía. En los delitos de cuello y corbata uno no ve a la víctima, no hay una inmediación entre la víctima y el victimario, como ocurre, por ejemplo, en los delitos de sangre, donde uno, supongo, no ha cometido ninguno ni pienso hacerlo, ve a la víctima, digamos, inmediatamente frente a sí, ve su dolor, su angustia. En cambio, en los delitos de cuello y corbata, la víctima, como conversábamos antes, se diluye en una masa abstracta a la cual yo no tengo acceso inmediatamente. Y dicho eso, también nos justificamos con otras cosas. Nos justificamos que, bueno, si lo estamos haciendo algo mal, todos lo hacen, no causa daño a nada, y en último término lo estamos haciendo en favor de nuestros seres queridos, de nuestros seres cercanos. Nos acostumbramos también fácilmente a actos malos y vamos perdiendo nuestra capacidad de asombro, de culpa o remordimiento. Y también a los seres humanos, esto es importante saberlo, nos importa más el corto plazo, lo inmediato, más que el mediano y largo plazo. Pero hay una característica especialmente propia de los seres humanos que hay que tener en cuenta cuando uno diseña planes de cumplimiento y sobre todo cuando trata de evitar comportamientos de los seres humanos que impliquen infracciones legales, infracciones éticas o infracciones morales. Y esta característica del ser humano es que en forma preponderante, nos gusta o no, nos preocupamos de nuestro propio interés, de nuestro interés particular. De hecho, los seres humanos maximizamos nuestro propio interés. Cuando digo propio interés, puede ser de la persona, podemos ampliar este círculo a los seres queridos, a la familia, y ya a lo sumo, para considerar interés personal, podemos hablar de un círculo muy menor de amigos, digamos. Eso es lo que yo catalogaría como interés personal de los seres humanos en el mejor de los casos. Esto no es algo que esté inventando yo, sino que se ha dicho durante toda la historia, y dos ejemplos muy paradigmáticos. El filósofo político Thomas Hobbes ya lo señaló en el siglo XVII, que el hombre era el lobo del hombre, Homo hominis lupus. Y también lo dijo Adam Smith, filósofo moral y economista, el padre del capitalismo,
dijo que el hombre maximizaba su utilidad personal. Claro, las consecuencias que sacaba uno y otro eran muy distintas. Thomas Hobbes, en aras de esta maldad inherente del ser humano, lo que propugnaba era restarle libertad al ser humano y propender a un Estado todopoderoso, un Estado fuerte, que invadiera las libertades del ser humano en términos generales. Adam Smith, todo lo contrario, reconocía este egoísmo propio del ser humano de velar por su propio interés, pero su solución era dejar que los seres humanos entre ellos lidiaran entre sí, porque esta interacción entre seres humanos buscando de la sociedad. De hecho, es tan excepcional este comportamiento en aras del interés general de las personas, que ¿cómo llamamos a las personas nosotros normalmente cuando postergan su interés personal e individual en favor del interés general? Tienen distintos nombres, pero nombres que todos podemos reconocer son el nombre de héroe, el nombre de santo, el nombre de mártir, como ustedes quieran llamarlo, pero claramente una actuación por parte de los seres humanos que haga prevalecer el interés general por sobre el interés particular es de carácter excepcional, y por su excepcionalidad no es la regla general ni puede ser exigido como parámetro de conducta para la generalidad de nosotros los seres humanos. Y tener en cuenta esto, porque esto no es una clase de sociología ni de antropología, porque tampoco tengo el expertise necesario para hacer eso, conocer esto me parece muy importante para tratar de que los seres humanos cumplamos las normas, que es el objetivo final de todos los programas de cumplimiento, y que se traduce justamente en una disminución de las infracciones legales, ético o morales de cualquier índole. De esto se desprende, de lo dicho, que es muy complejo, es posible, pero muy complejo, lograr que un ser humano logre constreñir su propio interés individual en pos del interés general. Hoy en día, a propósito de la pandemia, estamos acostumbrados a ver personas diciendo, miren, he sufrido algo durante esta pandemia y ahora soy otra persona, soy otro yo, otro yo mejor. Ahora todos vamos a salir más empáticos, más preocupados de los bienes importantes en la vida. Yo no creo mucho en eso, y en eso sigo, y creo que ha sido bastante claro Carlos Peña en su conducta. Yo creo que el ser humano va a seguir siendo lo que es, y de hecho noticias recientes demuestran que eso es más o menos así. La clausura al mall chino ayer, digamos, o la clausura de otras tiendas en algunos malls de nuestro país post-reapertura, siguen demostrando que las cosas materiales mantienen una vigencia e importancia y la van a seguir manteniendo para todos nosotros los seres humanos, tal como la había antes. Espero que saquemos conclusiones buenas de esto, saquemos cosas que nos sirvan para mejorar nuestras vidas, pero claro, el ser humano va a seguir siendo lo mismo. Lo que estoy tratando de decir, que en otras palabras, es que es difícil que lograr que los seres humanos cumplamos las normas fundados en una convicción por parte del ser humano de que estas normas son buenas no solo para él, sino que también para el otro, para el tercero y por lo tanto para toda la sociedad. Es mucho más fácil que un ser humano cumpla las normas de otra forma, que es por temor, y por temor a ver una afectación de ese interés personal, y afectación sobre todo de carácter pecuniario, monetario. Con eso el ser humano tiende a cumplir de mucho mejor forma. Y de hecho, hoy día les quiero señalar brevemente que si nosotros no, si las empresas no adoptan programas de prevención de ilícitos de la más variada índole, eso va a tener un impacto en los intereses personales de estas empresas y un impacto de carácter patrimonial o monetario, que se va a traducir en tres planos, creo yo. Primero, en una dificultad grande para que nuestro país, como todos queremos, alcance niveles de desarrollo que favorezcan a todas las personas. En segundo lugar, si es que no se previenen ilícitos anticompetitivos, eso se va a traducir en mayores sanciones y penas para quienes los cometan. Y en tercer lugar, creo muy importante señalar que el día de mañana y prontamente tengo la impresión de que quien cometa ilícitos anticompetitivos y de cualquier clase, de alguna gravedad, va a tener un grave impacto en la rentabilidad de su empresa, que se va a hacer cada vez más difícil su viabilidad y eventualmente eso puede terminar en la quiebra o terminación de la empresa. Primero, ¿cómo impactan los ilícitos de cualquier naturaleza en la sociedad entera y específicamente en el desarrollo de un país y más específicamente aún en las políticas públicas?
Nosotros hemos visto, durante la última década, hemos sido testigos, digamos, de un grave deterioro institucional. Casi no hay ninguna institución pública y privada, ambas, esto yo no estoy atribuyendo culpa al sector privado, la ciudadanía hace un cuestionamiento tanto al sector público como al sector privado. No hay ninguna autoridad ni pública ni privada que no se haya visto exenta o víctima de algún escándalo ilícito o acto de corrupción de alguna naturaleza. Y eso ha hecho una disminución fuerte en la confianza en las instituciones públicas y privadas, y ha hecho que la ciudadanía se haya quedado sin guías, sin referentes, sin personas que son las que encauzan nuestra vida en sociedad, que nos hacen colaborar en torno a un fin común. Y si ustedes ven este decaimiento en lo que respecta a la actividad empresarial en la empresa, es sostenido durante los últimos 20 años, pero especialmente durante la última década. Y los pics de mayor desconfianza, de mayor daño a la reputación corporativa, se produce justamente a propósito de los mayores casos de colusión que señalaba inicialmente. El 2009 a propósito del caso farmacias, el 2011 a propósito del caso Pollos, que coincidió, como ya expresó Ricardo, con el caso La Polar, después el 2015 la colusión del papel confort, y alcanzó su mínimo histórico, digamos, a propósito de la crisis social gatillada en octubre del año pasado. Hay que señalar que acá entre medio, entre el 2018 y el 2019, también hubo otro caso que tuvo gran impacto público, como fue la colusión de los supermercados. Esto, entonces, no es algo que solo surja con ocasión del estallido social o durante esta pandemia, es algo que se vienen reflejándolo en las encuestas, para lo que valgan estas encuestas, digamos, desde hace mucho tiempo, desde al menos hace una década. Por ejemplo, una encuesta de Cadem Plaza Pública de diciembre del 2016 ya estimaba que el 87% de las personas creían que las prácticas de colusión, y colusión dura, grave por parte de la empresa, eran una práctica habitual. Y entre el 2014 y el 2016 los datos habían empeorado, digamos, pero eran relativamente sostenidos en cuanto a una mala valoración o percepción a este respecto. De hecho, también en esta misma encuesta de diciembre del 2016 se estimaba, en esa época ya, en diciembre del 2016, que un 84% de las grandes empresas, pero un 80% de las empresas en general, abusaban de los competidores. Y también esto refleja a continuación, porque no quiero limitar esto al sector privado, estamos todos cuestionados hoy día. También se estimaba que el 68% de los servicios públicos, entre los cuales también se encuentra la Fiscalía, abusaban de los consumidores nacionales. Por lo tanto, nadie se puede sorprender que algunos han esgrimido, digamos, que estos abusos empresariales en sus distintas formas, en lo que a nosotros respecta, graficados principalmente a través de los principales casos de colusión, hayan sido una de las causas del estallido social. Una de las causas no de la violencia, que quiero precisar que nunca he justificado, ni justificaré, digamos, sino de la indignación de la ciudadanía respecto de nuestra clase dirigente, por llamarlo de alguna forma. Y de hecho, si ustedes ven las encuestas de ahora de diciembre del 2016, esta encuesta de Cadem señala que el 63% de las personas creían que el empresariado o las grandes empresas, como quieren llamarlo, era entre bastante o muy responsable del estallido social. Esta encuesta de CEP del 2019, por si dudan de la encuesta Cadem Plaza Pública que hemos citado, colocaba los abusos de empresas como el quinto lugar de las causas del estallido social. Insisto, en el sexto lugar nuevamente también se encontraban los abusos del sector público. Esto no se trata de empatar naturalmente, sino que estamos hoy día, el webinar es cómo mejorar las prácticas en el sector privado. Lo que pasa en el sector público es una problemática que tiene una solucionática distinta y será abordada en la instancia y por las personas pertinentes. Y de hecho, ¿qué esperaban las personas según esta encuesta de Chilecracia, hecha in situ? Esta fue hecha en la Plaza Italia, digamos, y en el mismo momento el estallido social demuestra que una de las principales aspiraciones de las personas era cárcel efectiva para la colusión. Pasó de estar en un tercer lugar de las prioridades a un quinto lugar de las prioridades. Y hoy en día, si uno revisa esta encuesta, está en el sexto lugar de las prioridades. Es decir, está en el top 10 de las prioridades de lo que tiene que ser nuestro país a futuro. Y esto es muy relevante, lo que estoy señalando, porque
Esto implica tomar conciencia de un punto, de que los actos negativos que realizan las empresas tienen un efecto directo y claro en el sustrato social en el cual se desempeña la actividad económica. Tienen un efecto claro en la sociedad, en las personas. Y si es que hoy en día actos tienen efecto en la sociedad, acto seguido, como consecuencia directa y necesaria, tiene ello consecuencia en el mundo político. ¿Por qué? Porque para bien o para mal, pero producto de una serie de fenómenos, la clase política hoy día, el sector político, tiende a ser una caja de resonancia, a transmitir las sensaciones, pensamientos, percepciones de la sociedad. No tiende a causarla o guiarla, sino que más bien a transmitirla y transformarla en políticas públicas. ¿Y en qué se traduce eso finalmente? En políticas públicas que implican cambios que, si bien son muy necesarios muchas de las veces, y también son muy urgentes muchas de las veces, como son discutidos, analizados y establecidos en un ambiente de agitación, al calor del debate, al calor de las pasiones, digamos, se traducen muchas veces en políticas públicas que no logran cumplir los objetivos que se habían propuesto. Y eso se traduce en políticas públicas que en definitiva muchas veces afectan a nuestro país, a nuestra sociedad, a nuestros ciudadanos más que los benefician. Y eso es consecuencia directa y necesaria de aunque sea última, de algunos actos, digamos, ilícitos o poco éticos o inmorales realizados por algunas empresas. Pero alguien podría decir, oye, yo no quiero adoptar un programa de cumplimiento solo en razón de que si es que incumplo la ley, eso va a derivar en potenciales políticas públicas más complejas, potencialmente no tan buenas para nuestro país. Todavía el interés personal está muy difuso, muy lejano, o se diluye en una multiplicidad de otras empresas, digamos. Pues bien, hay que decir que hay otra razón por la cual se deben adoptar programas de cumplimiento tendientes a prevenir la comisión de ilícitos de toda naturaleza y específicamente anticompetitivos, que son los que nos importan a nosotros como institución. Y la razón es que si es que usted se porta mal, nosotros lo vamos a investigar, vamos a detectar lo que hizo y vamos a sancionar. De hecho, a partir de las reformas de la última década, pero especialmente a partir de la ley 20.945, el 30 de agosto de 2016, nuestra institucionalidad libre y competencia cuenta con todas las herramientas necesarias para detectar ilícitos, para perseguirlos y para sancionarlos con el máximo rigor de la ley conforme a los estándares de países internacionales. Esto es importante tenerlo en cuenta porque todos los casos anteriores de colusión fueron detectados, perseguidos y sancionados conforme a la ley antigua, que por ejemplo establecía unos caps o máximos a las multas. Y, por ejemplo, también no establecían sanciones penales para quienes incurrieran en el ilícito de colusión. Todo eso hoy día ha cambiado y esta ley se va a aplicar a la brevedad. Nosotros hoy día para detectar estamos utilizando mecanismos tecnológicos para hacer price scraping de precios de fuentes públicas. También estamos haciendo screenings de mercados, sobre todo sobre la base de los datos de Chile Compra, con el cual tenemos un convenio de colaboración. Y todo eso aumenta las probabilidades de que si usted incurre en un ilícito, la autoridad pública va a detectarlo, perseguirlo y sancionarlo. Y las sanciones, como ya señalaba, son mucho mayores que las que habían antes. Hoy en día se puede sancionar a quien ha incurrido en cualquier clase de ilícito anticompetitivo, ni siquiera solo la colusión, con hasta el doble del beneficio económico obtenido o hasta con un 30% de las ventas afectadas. Solo si no se pueden calcular ninguno de esos máximos, se aplica la regla supletoria o subsidiaria, que tiene un cap en 60.000 unidades tributarias anuales, que es aproximadamente 55 millones de dólares. Es decir, lo que antes era un cap de aproximadamente 30 millones de dólares, hoy día es la regla supletoria y se aumentó de 30 millones de dólares a 55 millones de dólares. Estas multas son naturalmente aplicables a las personas jurídicas, pero también son aplicables a sus directores, gerentes, administradores y a todas las personas que hayan intervenido en la conducta ilícita. Y es más, esas personas responden en forma solidaria con su propio patrimonio de las multas que no hayan podido ser pagadas por las personas jurídicas. Las sanciones son tan fuertes y pueden producir tal impacto económico que pueden llevar incluso a la disolución de las personas. En casos de colusión también se puede prohibir contratar con el Estado hasta por 5 años, se puede prohibir ser director o gerente de una sociedad anónima abierta o empresa del Estado
por entre 7 años y un día y 10 años, y principalmente también puede ser objeto de una sanción penal privativa de libertad que va entre los 3 años y un día y los 10 años, con una ley Emilia para efectos de colusión en que la persona deberá estar privativo de libertad al menos por un año, aunque no tenga antecedentes penales previos. Y por si esto fuese poco, y ya lo vimos en el caso de la colusión del papel higiénico, luego de todas las sanciones aplicables a las personas naturales y jurídicas, viene la obligación de indemnizar a los perjuicios. Por lo tanto, si usted ya no cree que sus ilícitos van a producir malas políticas públicas en nuestro país, y por lo tanto no tiene mayor incentivo ahí para adoptar programas de cumplimiento, debe adoptarlos, y es una buena práctica que hay que fomentar. ¿Por qué? Porque en caso contrario voy a ser objeto de persecución y de sanciones que son tremendamente gravosas, tan gravosas como en cualquier país más desarrollado. Y para finalizar, como tercera variable para tratar de incentivar la adopción de programas de cumplimiento y desincentivar la comisión de ilícitos, está, digamos, de que no solo producto de las multas, sino que también producto de los cambios en las conductas de los consumidores. Este cambio cultural que se está produciendo y se va a ir profundizando, creo yo, a futuro, es indispensable hacer todos los esfuerzos disponibles para no incurrir en ilícitos de cualquier naturaleza, para no afectar la viabilidad económica de la empresa, para no afectar su propia subsistencia. Producto hoy día de la masividad e instantaneidad de las redes sociales, una empresa que ha cometido ilícitos es víctima de verdaderos boicots en las redes sociales. Y esto está partiendo recientemente, pero esto ya lo hemos visto en todos y cada uno de los casos de colusión que hemos visto en nuestro país. Es decir, ilícitos anticompetitivos o cualquier otra clase de ilícito que genere un escándalo en la sociedad se ha traducido y se irá traduciendo cada vez más en menores ventas por parte del infractor. Y eso debería ser un argumento que promoviese enormemente la adopción de programas de cumplimiento al interior de la empresa. Y esto, como señalaba, es producto de un cambio cultural de los consumidores nacionales, que ya no solo están mirando los precios, sino que también están viendo cuál es la agregación de valor, cuál es la cultura que está detrás de quien provee de un bien o servicio. Alguien me podrá decir que somos un país relativamente pobre y que todavía el principal driver de demanda es el precio. Efectivamente, es así y probablemente en épocas de pandemia eso se ve exacerbado. Pero ha estado cambiando en Chile y va a seguir cambiando porque no hay que olvidar que en Chile operan activamente muchas empresas transnacionales que tienen actividad económica en distintos países del mundo y que trasladan sus prácticas de países más desarrollados en forma aceleradísima a nuestro país. Por lo tanto, con esta visión se logra una cosa muy importante, que es que ya no hay una dicotomía como creemos que existe hoy día, digamos, y que probablemente es la causa por la cual la adopción de programas de cumplimiento para evitar ilícito anticompetitivo no es una práctica tan extendida en nuestro país. ¿Por qué? Porque se ve el compliance como algo opuesto a la rentabilidad de las compañías. A mayor compliance, menor rentabilidad. A mayor compliance, mayor costo. Cuando al final de cuentas, producto de este cambio cultural, a mayor compliance, mayor rentabilidad. A mayor compliance, mayor inversión en la viabilidad económica y rentabilidad de nuestra empresa. Y de esta forma se deja de ver los programas de cumplimiento y el cumplimiento normativo, el cumplimiento ético-moral, como unas reglas impuestas por un burócrata estatal que prohíbe una infinidad de cosas, que tengo que tener yo instalado un sistema policial de detección al interior de mi empresa y que en definitiva me coarta, me cohíbe para yo poder desarrollar mis propios negocios en forma legítima. Señores, todo eso es justamente al revés. La creación de una cultura de integridad corporativa es entonces de la esencia para que esa empresa rente y rente muy bien en el mercado, para que pueda hacer muy buenos negocios en el mercado. Vayan las empresas y utilicen sus planes de cumplimiento, floreen sus planes de cumplimiento para tratar de captar más inversionistas que depositen su confianza y por lo tanto su dinero en estas empresas. Vayan y utilicen sus programas de compliance para tratar de captar más proveedores y para tratar de captar a los mejores proveedores, por ejemplo, pagándole a plazos muy inferiores a los que establece la ley, que todos los proveedores quieran trabajar con una empresa. Y eso se va a traducir en mejores resultados para la empresa. Vayan a utilizar su cultura de integridad corporativa para tratar de captar talento, que todos los talentos de todas las universidades de nuestro país quieran trabajar en sus empresas porque es una empresa ética y que cumple la ley.
y con eso vayan a tratar de captar a clientes que compren sus productos porque es una empresa en la cual se puede confiar, que no incurre en ilícitos de cualquier naturaleza. Esto es un cambio de mirada respecto al compliance, pero que me parece esencial e importante para tratar de fomentar de una vez por todas la adopción de estos programas y tratar de esta manera de prevenir ilícitos anticompetitivos, que es la labor que nos convoca a todos. Y ahora sí, Álvaro, para finalizar, quería señalar que con esto entonces se alinean 100% los intereses de la alta dirección de la compañía con los oficiales de cumplimiento o con el cumplimiento normativo. Si es que el compliance es de la esencia para la rentabilidad, para la viabilidad económica de la empresa, en ese caso entonces lo primero que ocurre es que la alta dirección de la empresa se involucra activamente en estos programas de cumplimiento, es parte de su estrategia de desarrollo empresarial y por lo tanto el tone from the top viene perfectamente de arriba. Los oficiales de cumplimiento, o como se les quiera denominar, a mí no me gusta mucho ese nombre, pero es el más general, pasan a formar parte de la alta dirección de la empresa y tienen un seat at the table, como se dice en Estados Unidos. Los hacen formar parte de las decisiones más importantes de la sociedad. También se revisan los contratos de trabajo de los colaboradores, de tal manera que no se producen estas disociaciones entre lo que es el interés del trabajador y el interés de la empresa, como analizamos a propósito de los resultados de la encuesta al principio de esta presentación. También se premia a los colaboradores que cumplen y se sanciona efectivamente a quienes no cumplen. Por lo tanto, una mirada de esta naturaleza de los programas de compliance alinea los intereses y hace que se promuevan y existan más programas de compliance en el país. Y ahora sí que para finalizar, quería llamar la atención a este respecto porque mañana, efectivamente calzó justo, digamos, mañana se cumple un año desde que el Business Roundtable, que es una asociación que reúne a las 20 principales empresas de Estados Unidos, hizo una declaración pública respecto de cuál era ahora en su concepto el propósito de una compañía. Y ahí está la declaración, probablemente ustedes la habrán visto, y en definitiva tratan de cambiar lo que es un capitalismo de accionistas a un nuevo capitalismo de stakeholders. Es decir, lo que señalan estos CEOs en definitiva es que de ahora en adelante, porque estos son fenómenos mundiales, no solo aplicables en Chile, naturalmente, a propósito de la pandemia y del estallido social, de ahora en adelante no solo nos vamos a preocupar del interés de nuestros accionistas, también nos vamos a preocupar del interés de nuestros trabajadores, de nuestros proveedores y de nuestros colaboradores. Fantástico. Me parece una declaración increíble, no puedo sino dar la bienvenida a declaraciones de esta naturaleza que implican un reconocimiento por parte de la empresa expreso respecto de su rol en la sociedad y del impacto que producen sus acciones en la sociedad. Pero quería llamar al cuidado con esto y a ser precavido. ¿Y por qué? Porque estas declaraciones, sobre todo si provienen de empresas tan importantes, lo que hacen es generar expectativas en la población, expectativas de algún cambio de conducta, digamos, y cuando esas expectativas no se satisfacen, lo que generan es enojo, rabia y frustración, como hemos visto en nuestros países. ¿Y por qué me atrevo a decir que acá hay que esperar mucho ojo? ¿Y por qué me preocupa esta declaración? Por 3 puntos específicos. Primero, porque esa declaración, creo yo, y esto es totalmente opinable y debatible, y nuevamente insisto en que estas declaraciones son bienvenidas porque implican algunos cambios respecto del rol de la sociedad, o al menos percepción del rol que tiene la sociedad en la sociedad, la empresa en la sociedad. Pero parte de unas premisas complejas. La primera premisa, que a mi juicio es falsa, es que para maximizar el valor o la utilidad de los accionistas hay que esquilmar o dañar a los proveedores, colaboradores, a los clientes, o también al medio ambiente y a toda la sociedad. Me parece que es justamente lo contrario, así no funcionan los mercados, digamos. La creación de valor a mediano y largo plazo implica acoger a todos estos stakeholders y aumentar este activo intangible en las empresas, que es la reputación, y que es la base para poder hacer buenos negocios en que a las empresas les vaya muy bien. La segunda razón es que, ¿qué significa esto en la práctica? Es decir, mañana cumplimos un año y quizás me sorprenden con algún listado de acciones ejecutadas en cumplimiento de esta nueva declaración sobre el propósito de las compañías. Espero que así sea, digamos, o que vayamos viendo concreciones reales respecto de esta declaración, respecto a cuál es el nuevo propósito de las compañías. Y en tercer lugar, me parece que en cierta medida esta declaración lo que hace es invertir el orden natural de las cosas. ¿Por qué?
porque ahora se señala que las empresas van a estar preocupadas primigeniamente de cuestiones que tradicionalmente han estado reservadas primigeniamente, preponderantemente al Estado, ¿no es cierto? Porque ustedes invertirían, y acá hay que ponerse la mano en el corazón, ustedes van a empezar a invertir en compañías cuyo CEO, cuyo gerente general le va a pagar, por ejemplo, más a los trabajadores, fundado en que hay que disminuir la desigualdad o la brecha de ingresos que existe en un país. ¿O van a invertir en una compañía que contrate trabajadores menos calificados para disminuir la pobreza en los países? ¿O va a contratar proveedores caros porque cree que son un aporte a la sociedad? A mí me parece que son preguntas complejas, que en definitiva grafican, ¿está dispuesto a sacrificar rentabilidad, utilidad al accionista en aras de estos propósitos que se dicen ahora que van a perseguir las empresas y que además lo van a hacer con platas que no son públicas, sino que son platas de quienes invierten en estas compañías, entre otros, por ejemplo, las administradoras de fondos de pensión, no solo de Chile, sino que del mundo entero? Con esto quiero poner un freno, me parece, insisto, que son declaraciones bienvenidas, pero hay que mirarlas con algún cierto resquemor y solicitar resultados antes de incorporarlas dentro de nuestra mentalidad y de tal manera exigir resultados y no frustrarse el día de mañana. Y esto, lo último, es muy importante. Esta declaración lo hacen los CEOs. Me parece fantástico porque son la cabeza máxima, quien administra las compañías, pero en realidad el poder no está en los CEOs. Los CEOs pasan, por muy bueno que sea. Los directores pasan, por muy buenos que sean. Lo único que siempre quedan son los consumidores. Por lo tanto, son los consumidores con sus decisiones diarias de consumo, prefiriendo un producto o servicio sobre otro, los que le imponen los estándares éticos, morales y normativos que deben cumplir las encuestas. Y producto de todo lo dicho, quiero concluir agradeciéndoles su paciencia, su tiempo, su interés, promoviendo que las empresas de nuestro país adopten programas de cumplimiento. Cuando son programas de cumplimiento de la normativa de libre competencia, la guía del 2012 de la Fiscalía Nacional Económica cumple un rol de guía muy importante, de fijar los parámetros necesarios. Nuestro tribunal ha ido perfeccionando estos parámetros, también pueden ver las distintas sentencias que se han impuesto a esta obligación. Y quería culminar con una cita de un libro muy famoso que es Crimen y Castigo, de Dostoyevsky, que ojalá todos hayan leído acá, en cuya primera página ya del libro se dice una cosa. Se pregunta a su protagonista Raskolnikov, ¿qué es lo que más miedo le causa a las personas? ¿Qué es lo que más intimida a las personas? Y la conclusión que llega el protagonista es justamente que lo que más miedo, lo que más intimida a las personas es todo aquello que va contra sus costumbres. De todo lo dicho acá, lo dicho por Ricardo, lo dicho por Álvaro, y de los resultados de esta encuesta, ojalá los programas de cumplimiento de la normativa de cualquier índole se transformen en la costumbre en nuestro país, porque de ello no pueden sino salir cosas para el país en general. Así que hago un llamado y muchísimas gracias a todos.